¿Habrá alto el fuego, sí o no? Es la pregunta que muchas personas se hacen en todo el mundo tras los contactos de Washington con el gobierno ruso y enviados de Zelensky. Y eso que apenas se trata de la primera de muchas preguntas relacionadas. ¿Cuándo comenzaría a hacerse efectivo? ¿Bajo qué condiciones? ¿Por cuánto tiempo realmente? ¿Con qué objetivos a mediano y largo plazo? ¿Serviría para poner fin al conflicto o solo para pausarlo? Y aunque no tengamos las respuestas, en los siguientes minutos analizaremos la información más útil para que cada quien se las responda. Ahí les va. El alto al fuego promovido por Donald Trump para detener durante 30 días el conflicto armado entre Rusia y Ucrania centra la atención mediática de medio planeta. Según el mandatario estadounidense, de producirse ese cese temporal a las hostilidades, se entraría en un proceso de negociaciones para encontrar una solución definitiva. Cuando los emisarios ucranianos dieron el visto bueno a esa posible tregua, pocos días después del encuentro en el despacho Oval entre Trump, su vicepresidente, y Zelensky, de inmediato el discurso hegemónico se volcó en imponer un único mensaje. Ahora la pelota está en el terreno de Rusia. Un eufemismo para no decir que la realidad en el terreno dicta que, en verdad, en estos momentos, Rusia es prácticamente la dueña de la pelota. Rusia no ha dejado de avanzar en el campo de batalla desde finales de 2022, ni Ucrania de retroceder. En estas semanas, además, las tropas de Zelensky quedaron atrapadas en Kursk, su fallida moneda de cambio, tras una maniobra militar que, de haber sido protagonizada por tropas occidentales en cualquier lugar del planeta, habría ocupado cientos de titulares laudatorios en la prensa hegemónica. El operativo, que golpeó la retaguardia ucraniana en territorio ruso, llevado a cabo a lo largo del interior de una tubería de gas en pausa por decisión de Kiev, protagonizará sin duda series de televisión y películas próximamente. No importa que Hollywood no vaya a filmar nada al respecto, tranquilidad, que los rusos ya se harán cargo de eso. Por primera vez desde el inicio del operativo ruso, hace más de 3 años, Vladimir Putin se vistió con ropa militar. Otro gesto muy simbólico a tener en cuenta, porque lo hizo justamente después de que desde el occidente colectivo situaran la pelota del lado ruso de la cancha. Desde un punto de vista estrictamente militar, Moscú no necesita un alto el fuego. Quien verdaderamente está urgido de uno es Kiev. No son las tropas ucranianas las que tienen la iniciativa en el terreno, sino las rusas. No son las tropas rusas las que están actualmente rodeadas en un gran número en territorio hostil, sino las ucranianas. No son las tropas rusas las que dependen exclusivamente de los suministros de armamento desde otros países, sino las ucranianas. No son las tropas rusas las que necesitan cazar civiles por las calles para engrosar sus filas, sino las ucranianas. Desde el inicio del conflicto, Rusia está mucho más preparada para una guerra de desgaste que Ucrania. Además, la memoria acá juega un papel muy importante. A Rusia no le interesa un alto el fuego temporal sin unas condiciones que lo conviertan en un paso firme hacia una paz duradera. Y como ha señalado en numerosas ocasiones el presidente ruso, una paz duradera no puede lograrse sin atender a las causas que originaron el conflicto en primer lugar. No solo en el Kremlin, sino en la población rusa en general, está todavía muy fresco el recuerdo de los acuerdos de Minsk. Aquellos documentos, apoyados por Berlín y París, eran, en el papel, un alto el fuego, pero se utilizaron para rearmar a Ucrania tras los serios reveses sufridos por Kiev ante las milicias del Donbass en 2014 y 2015. ¿Qué garantías hay de que no vaya a suceder algo similar ahora? Otro elemento interesante guardado en la memoria colectiva de los rusos se sitúa en abril de 2022. Cuando estuvo a punto de llegarse a un acuerdo entre Moscú y Kiev, no ya para un alto el fuego temporal, sino para un cese definitivo en las hostilidades, pero los socios occidentales de Zelensky le ordenaron que nada de firmar con los rusos. Por otro lado, al mismo tiempo que el presidente estadounidense mandaba la pelota a la cancha rusa, diciendo que su principal objetivo es alcanzar un mayor entendimiento con Moscú
y lograr la paz, Donald Trump reanudaba el envío de armamento a Kiev y añadía nuevas sanciones contra intereses rusos. Linda manera de promover el entendimiento y la paz con Rusia. Seguramente, además, no haya pasado desapercibido tampoco el hecho de que después de toda una campaña electoral y un par de meses en la Casa Blanca clamando que sacará a Estados Unidos de todas las guerras en las que se metió absurdamente, Trump supervisara personalmente el bombardeo estadounidense contra uno de los países más pobres del mundo, Yemen. Señal de que la nueva administración no se retira de las guerras cuando las considera absurdas, sino cuando no sirven directamente a sus objetivos geopolíticos, como cualquier otra administración estadounidense, por cierto. Como ven, del lado ruso hay bastantes motivos para la cautela, palabra repetida por varios de sus funcionarios. O, dicho en otras palabras, abundan las dudas sobre si la pelota que les mandaron del otro lado está pinchada o rellena de algo. Sin embargo, cautela no significa un no rotundo y en geopolítica nunca hay que dar nada por sentado, menos cuando la guerra no es un fenómeno estrictamente militar, sino que está compuesta por un conjunto de aspectos de los cuales el bélico no es el único y muy a menudo ni siquiera necesariamente el principal. Por definición, una negociación implica obtener, pero también ceder. Y de alcanzarse algún tipo de acuerdo en estos días o semanas, eso se cumplirá para todas las partes involucradas en él. Pero tanto si se da alguna noticia impactante pronto o si lleva algo de tiempo, cualquier análisis que se haga al respecto debe hacerse, como siempre, con la cabeza bien fría. Por supuesto, en la prensa y vocerías políticas hegemónicas, se acuerde lo que se acuerde, lo presentarán como una gran derrota de Rusia y primera señal de su inminente derrumbe definitivo. Al fin y al cabo, se trata de la misma gente que anunció allá por 2022 que a Rusia le quedaban municiones para 3 días, que el ejército ruso estaba sacando chips de lavadoras para esquivar las sanciones occidentales contra su industria armamentística, que el Kremlin movilizó al frente miles de soldados norcoreanos y por lo visto también invisibles, o que las fuerzas ucranianas se retiraban de Kursk por falta de interés, solo por poner unos pocos ejemplos del crédito que merecen sus puntos de vista. También habrá quienes se precipiten en sus conclusiones, ya sea los que celebrarán un supuesto punto final irreversible, cantando victoria cuando recién estamos hablando de unos posibles primeros pasos, como quienes adoptarán el rol de más kremlinistas que el Kremlin y se decepcionarán por los acuerdos alcanzados. Es normal. Si algo tienen este tipo de acuerdos es que los ven desde fuera tienden a albergar muchas más expectativas que quienes deben hacerlo realidad. Quienes han seguido este conflicto desde los inicios saben perfectamente por qué comenzó, dónde hay que buscar sus orígenes, las cuotas de responsabilidad de cada quien, cómo evolucionó en estos años, y por estos años no nos referimos solamente al 2022 para acá, sino bastante antes, cuál es la situación real en el terreno a día de hoy y qué puede esperarse y qué no en un futuro. Y no se puede mantener la claridad en el análisis cuando se permite que las emociones nublen la razón. Algo que ya era cierto cuando comenzó todo y que es igual de cierto, si no más, ahora que aparecen algunas tímidas señales de su posible final.